Hola a todos de MyFishRoom. Como podéis comprobar, estamos aquí rodeados de plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a retomar uno de los apartados de nuestro canal que teníamos un poco abandonado, que eran las videofichas sobre plantas. Para empezar con esta nueva etapa, hemos elegido el Echinodorus. Es una familia de plantas que lleva en el mercado de la acuariofilia mucho tiempo. Es de las primeras que se introdujeron desde Sudamérica al mercado, sobre todo alemán. Son plantas que pueden embellecer nuestro acuario de una manera espectacular. Hay de distintos tamaños, los hay híbridos como este Impai o este Ocelot rojo, y los hay variedades salvajes como este Echinodorus bleheri. Vamos a ir viendo durante el vídeo la procedencia de estas plantas, ver las características morfológicas que comparten la familia, también ver qué distintos tipos hay, cómo saber diferenciarlos y cómo mantenerlos de una manera correcta. Así que vamos a ello. Los Echinodorus son una familia de plantas que provienen del continente americano. Donde vamos a encontrar un mayor número de especies va a ser en la parte sur del continente, en Sudamérica. Como veis, tiene una extensión de difusión muy grande. ¿Eso qué nos quiere indicar? Que va a vivir en aguas un poco variables, tanto en temperatura como en valores químicos. No obstante, son plantas de aguas blandas. Van a vivir en un KH bajo y en un GH no muy alto, y por lo tanto un pH también bajo. Si las queremos mantener de manera correcta, siempre tenemos que ver eso. Un KH que sea por debajo de 6, si me apuráis incluso 7, 8, mucho, y un pH por debajo de 7,2 para poderlas mantener de manera correcta. En la temperatura tienen un rango un poquito más amplio, porque la temperatura de los ríos en la cuenca del Paraná pues no es lo mismo que la temperatura de los ríos en la cuenca del Amazonas. Ahí hay aguas que pueden ir incluso de 21 o 22 grados hasta 28 o 29, y en toda esa zona encontramos Echinodorus. Son plantas que van a vivir en las riberas, que es en el borde de nuestro río, en la orilla, semisumergida en el caso de que sean plantas grandes, o sumergidas completamente, pero no con mucha columna de agua, las que son de tamaño más pequeño. Va a haber también en los pantanos, en torrentes, en lagos, ¿vale? Pero esto que os estoy diciendo es importante a la hora de mantenerlo correctamente. Son plantas que normalmente no están completamente sumergidas, solamente las de tamaño pequeño. Las que son de tamaño más grande agradecerían a la hora de mantenerlas en acuario el tener una parte fuera del agua, que es como las vamos a encontrar en la naturaleza. El suelo en el que ellas viven es un suelo bastante nutritivo. Además, nos indica la morfología, que ahora veremos en detalle de la planta, que necesita mucha energía para generar esa estructura. Por lo tanto, eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora del mantenimiento. Son plantas que tienen una gran variedad, pero es que además nosotros hemos generado más variedades todavía. Tenemos de todos los tamaños. Tenemos plantas de tamaño pequeño, como este de aquí, el Magdaleniensis o Quadricustatus, que es un Echinodorus bajito, y tenemos plantas de gran tamaño, como un Echinodorus macrófilo, que no tenemos aquí, pero sí tenemos un Echinodorus bleheri, que va a alcanzar un porte grande. Ahora estamos en invierno en Europa y en el vivero no tienen tanto tamaño, pero habéis visto en vídeos anteriores que las hemos traído más grandes, también la podéis ver en fotos o en vídeos, que son plantas de gran porte. ¿Qué nos indica esto? Con tanta variedad y con tanta, con tantos distintos tamaños, que podemos hacer un acuario solo de Echinodorus y tener un biotopo sudamericano correcto, ¿vale? Muchas veces nos volvemos locos a la hora de hacer un acuario y que sea coherente con la zona geográfica, pero tenemos las herramientas en la mano, y hay además variedad de color, variedad de forma, variedad de tamaño. Una especie muy rica y que nos puede dar muchas alegrías. Vamos a hacer una descripción morfológica del Echinodorus. Antes de empezar, el único acuario grande en el que pudiéramos meter estas plantas madre y al que yo tuviera acceso para poder hacer la grabación era este, ¿vale? Un acuario asiático, pero permitirnos esta licencia. Ahí hay unos barbitos dando vueltas que pintan poco con esta planta, pero bueno. La descripción general puede ser útil para cualquier tipo de Echinodorus. Luego vamos a tener variaciones sobre todo en el color o en el tamaño
de longitud y de anchura de la hoja. Son hojas normalmente anchas y con forma redondeada y el pico un poquito en punta. Tiene unos radios bastante marcados, a ver, dejarme, aquí se ve bien, tiene unos radios bastante marcados que van desde el final del peciolo hasta la punta de la hoja. Tenemos un peciolo, un tallo largo, en casi todos los casos es bastante largo, ahora veremos alguna excepción, y que tiene una forma muy característica, que es una forma triangular y aplanada en toda la parte dorsal del peciolo. Es un peciolo muy carnoso y que tiene la resina un olor bastante característico. Yo he llegado a hacer un reto de adivinar si era Echinodorus o no, oliendo la resina, y cuando los tienes el olfato acostumbrado es bastante característico. Otro rasgo característico que tienen normalmente todos los Echinodorus es que cuando nacen las hojas, a ver si veo yo de aquí arriba, que veo poco, bueno, aquí tenemos una detrás, aquí, ¿veis? Las hojas que son jóvenes suelen tener un tono diferente a la hoja madura, suele ser tonos rojizos o pardos, y que al ir madurando la hoja va cargándose de clorofila y va tornando a este color verde intenso. Son plantas que a la hora de reproducirse utilizan estolones, un peciolo largo en el que al final va a tener una planta pequeña. No tenemos ahora mismo ninguna que tenga ese modo de reproducción, bueno, que esté mostrando el modo de reproducción, pero vamos a enseñar ahora una ilustración más adelante para que lo podáis ver. Son plantas que, como son en su gran mayoría emergidas, van a tener flores. Todas son de color blanco con los estambres de color amarillo bastante bonitas. Luego, si el compi puede bajar un poco, voy a mostraros, por ejemplo, algunas hibridaciones para que veáis diferencias en los colores de las hojas. Antes os he comentado que puede variar la coloración de las hojas. Para mostraros un ejemplo vamos a utilizar esta, que es una híbrida, porque no tenemos ninguna natural que aquí en tiendas que presentara una coloración tan diferente como podemos ver en este caso. Veis que es una hoja verde con un ocelado, con unos puntos en color rojo. También podemos ver en algunos Echinodorus es una hoja verde completa, pero una línea de color púrpura, rojiza, violácea, que rodea toda la hoja. ¿Cuáles son los rasgos que podemos buscar para diferenciar especies de Echinodorus? Pues vamos a buscar coloración de la hoja, longitud de la hoja, anchura y también la coloración del peciolo, si es verde, no es verde, si es más rojo, si es menos. Hay algunas que son muy parecidas, pero con esto que yo os digo podéis ir más o menos diferenciando los distintos tipos de especies. Ahora vamos a hacer un primer plano de una planta más pequeña para enseñaros cómo es el modo de reproducción de una planta que está completamente sumergida. Antes hemos hablado de la forma de reproducción de plantas que tienen la parte más madura en el exterior del agua, y ahora esta, por ejemplo, es una planta más pequeña que si viviría completamente sumergida, lo que hace, veis, es un tallito que estaría por debajo de nuestro sustrato y al fondo, bueno, al final mejor dicho, saldría una nueva plantita, una plántula, y así se iría extendiendo y iría ocupando todo el espacio que tuviera a su disposición. Eso también es importante a la hora de poner la planta para que no nos invada todo el acuario, delimitar bien la zona en la que la tenemos. Ya voy a aprovechar que estamos aquí para mostraros que son plantas que tienen una raíz bastante carnosa, y esta es una planta pequeña. Ahora os voy a mostrar a ver si tengo por ahí alguna más grande, que veáis que son raíces muy robustas. Esto que nos indica que va a necesitar, como ya he dicho antes, bastante sustrato, va a necesitar mucho nutriente y una capa gruesa, porque si no nos va a flotar. A ver, sí, esta. Dejadme un momento, la pesco y os la enseño aquí. ¿Veis, por ejemplo? Aquí se ve qué raíz blanca tan gruesa tiene. Hay veces que cuando adquirimos la planta tiene una raíz tan desarrollada que sería imposible plantar. En esos casos sería interesante
poder recortarla para que pudiera quedar bien enterrada en nuestro sustrato. Me veis que tengo este Discus Book del señor Heiko Blecher en la mano y lo voy a utilizar porque tiene una descripción de la familia de los Echinodorus bastante interesante para mostraros lo que os comentaba de el peciolo con las flores y con las plántulas, que es la forma de reproducción del Echinodorus. Es doble la forma, tenemos la plántula, esto se desprendería, flotaría o directamente al el peciolo morir se iría al suelo y se agarraría. Y la otra forma de reproducción es, si estas flores están fuera del agua, en emergida, los insectos las fecundarían, se generarían semillas, que aquí veis la formación de la semilla, y iría al suelo y saldría otra planta. Por lo tanto, se puede reproducir tanto en zonas cercanas a la planta, con este sistema, como poblar zonas muy lejanas, porque esta semilla quedaría libre y podría llegar a cualquier parte del torrente del río. Hemos cogido también el libro del señor Heiko, obviamente, porque si lo conocéis, Heiko Blecher, y si utilizamos un poquito la lógica, el Echinodorus blecheri, pues obviamente tiene algo que ver con el apellido del señor Heiko. Y es que su familia, tanto su madre como su abuelo, hicieron muchas aportaciones de plantas desde Sudamérica, desde Brasil hasta Europa. Fueron los primeros que introdujeron muchas especies en Europa y tenemos que estarle agradecidos por ello. No solamente por haber dado ese hijo que ha dado tanto a la acuariofilia, sino por, además, el haber aportado plantas que ahora son imprescindibles, como el Echinodorus blecheri o otras tantas que introdujeron. Ya me vais conociendo, sabéis que soy muy pesado y siempre priorizamos en el bienestar de los peces. Uno de los elementos que hace que nuestros peces se sientan más cómodos, más a gusto y en un entorno más natural en nuestros acuarios son las plantas. Por lo tanto, el Echinodorus podrá ser un aliado muy importante para mantener algunas especies. Cuando tuvimos la visita de Heiko Blecher en la tienda, estuvimos hablando con él de que íbamos a hacer un acuario para unos Altum del río Atabapo que tuvimos en tienda, y que si bien en la zona donde ellos viven no están ese tipo de plantas, sí es cierto que el Echinodorus es una planta muy apropiada para poner en acuarios tanto de discos como de escalares. Les da zona de refugio, porque cuando tenemos un Echinodorus de tamaño grande, entre los tallos quedan huecos donde ellos se pueden refugiar, o en el perímetro exterior. Además son plantas que suben hacia arriba y dan una zona de sombra que van a agradecer mucho estas dos especies, como además también en las hojas que están sumergidas le estamos dando un lugar muy apropiado para hacer esas puestas que con tanto ahínco luchamos para conseguir. Por lo tanto, acuarios en los que podemos utilizar los Echinodorus, aparte ya, hemos dicho, acuarios en los que tengamos escalares o discos, cualquier acuario en el que mantengamos especies sudamericanas. No es un limitante, un Echinodorus lo vamos a poder tener en cualquier tipo de acuario, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería lo más natural. Un acuario lleno de caracínidos sudamericanos con unas plantas de Echinodorus en unos laterales o en el trasero, o un tapizado con alguna especie pequeña como el Quadricostatus, puede ser espectaculares. El Echinodorus tenellus, por ejemplo, que no lo tenemos ahora, pero es súper pequeñito y sí deja un tapizado precioso. Son plantas para poder completar un acuario completo, como hemos dicho con anterioridad. Poder poner plantas en la zona delantera, trasera, media, pero controlar siempre el tamaño que van a tener en el final de su desarrollo. Las compramos de tamaño pequeño, luego se van a poner grandes. Importante para mantenerlas: sustrato impepinable, ya sea un sustrato nutritivo, ya sea un suelo inerte, que le pongamos un sustrato debajo, me da lo mismo, pero van a necesitar muchos nutrientes. Nosotros, por ejemplo, aquí los hemos mantenido en montajes que hemos hecho de arena, porque tenemos coridora, tenemos peces comedores de arena como Geophagus, Microgeophagus, que necesitan de esa zona. Hemos delimitado con rocas una zona en la que hemos colocado sustrato y ahí hemos puesto estas plantas. Si las ponéis solo en arena, son plantas que van a tener un boom de crecimiento, pero al final
se van a terminar muriendo. Eso es importante que lo sepáis, es uno de los errores más comunes que cometemos. No es una planta que se pueda mantener sin sustrato. Luego, son plantas que van a necesitar aparte un aporte de nutrientes líquidos extra. Habéis visto, os hemos mostrado, y si las conocéis o habéis tenido oportunidad de haber visto algún Echinodorus en acuarios de amigos, son plantas grandes y un cuerpo grande necesita comida. Comida desde la raíz con sustrato, comida para la hoja con abono líquido. Son plantas que suelen amarillear, suelen hacérsele agujeros en la hoja y eso no es más que señal de una mala nutrición, falta de nutrientes. Y con el tema de la iluminación, tampoco nos engañemos. Si hemos estado hablando de que son plantas que viven en las riberas de los ríos, de los lagos, de los torrentes, ahí hace sol, ¿no? Digo yo. Y si tienen una columna de agua pequeñita, obviamente le llega la radiación solar con bastante intensidad. Por lo tanto, son plantas que van a necesitar una luminosidad como poco media. Así que, ¿son plantas fáciles? Sí, pero tienen unos requerimientos que hay que cumplir. Y si no los cumplimos, no vamos a disfrutar de ellas. Suelen darse casos de Echinodorus que vemos, que yo digo raquíticos a los pobres, porque están en el acuario, los plantan, llevan 6 meses allí, no echan ni una hoja nueva, allí está la pobre, que no se muere, pero no crece. Y tenemos que evitar eso, dándole todos los nutrientes que necesitan. Vamos a hacer un poquito de recopilación de datos y así concluiremos el vídeo. La familia Echinodorus, plantas del continente americano, plantas que viven en la ribera de ríos, lagos, pantanos. ¿Cómo tenemos que mantenerla? En aguas blandas, con temperatura que va a rondar entre 22 y 28, 29 grados y siempre con un sustrato nutritivo, porque son plantas que tienen un requerimiento nutricional alto. La iluminación puede ser una iluminación media, alta. Si vamos a mantener especies de Echinodorus de tamaño grande, será una buena idea tener nuestro acuario descubierto para que esa planta pueda salir fuera y mostrar todo su esplendor e incluso sus flores blancas que tan bonitas son. Una planta que no es para principiantes por todos estos motivos que hemos dicho, pero tampoco es una planta difícil de mantener siempre y cuando le tengamos ese sustrato de plantación y abonemos el agua de nuestro acuario regularmente. Plantas que son desde tamaño pequeño hasta tamaño muy grande, normalmente con hojas verdes, pero que también hay híbridos que ya tienen otras coloraciones. Os hemos mostrado, por ejemplo, el ocelot rojo, que es una planta con hoja verde y puntitos rojos. Por lo tanto, solo una especie, pero mucha variabilidad. Una planta muy bonita y que puede darnos muchas satisfacciones, tanto en acuarios comunitarios como para proyectos de biotopos sudamericanos, en los que mantengamos peces de gran tamaño como escalares o discos o cardúmenes de caracínidos combinados con otras especies. Espero que la ficha os haya gustado, os sea de utilidad y os animéis a mantener Echinodorus en vuestro acuario. Un saludo desde MyFishRoom.